En el teatro. Toda mi vida he trabajado como guardia de seguridad. Actualmente trabajo cuidando la residencia de un exgobernador en Jalisco, aunque cuando comenzaba a trabajar en esto de la seguridad privada, lo hice para una agencia en la cual nos manejaba por zonas y nos rotaba según éramos requeridos. Se dio el caso en que me mandaron a cuidar un pequeño teatro en medio de la ciudad. El edificio actualmente ya no existe, por fortuna de varias personas que llegaron a trabajar allí y les ocurrieron algunas desgracias relacionadas con fenómenos paranormales que jamás tuvieron explicación. En fin, por aquel entonces, mi trabajo era más parecido al de un velador, pues tenía que quedarme varias noches. Aparte, cuando se llevaban a cabo funciones muy concurridas, se me solicitaba en el staff, pues, aunque era un teatro pequeño, era mucha la audiencia que acudía. La primera desgracia que ocurrió fue que un niño se perdió durante una función que se dio para una escuela. Primero nos movilizaron a nosotros en búsqueda del niño. Se mandaron a cerrar todas las puertas, revisamos las cámaras, pero no encontrábamos al niño. Fue algo muy extraño. No existía una manera en que alguien saliera del edificio sin que lo viéramos. Solo existen dos puertas de salida y ambas dan al mismo sitio. Además, están custodiadas por gente del staff. Cuando llegó la policía, nos interrogaron a todos sin llegar a nada. No encontraron al niño y clausuraron el teatro. Pensarán que con la clausura del teatro habría terminado el trabajo, pero no fue así. Nos mantuvieron a 2 compañeros y a mí cuidando el edificio. Fue cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Durante un rondín, escuchaba las risas de un niño proveniente del escenario. Rápidamente me dirigí en esa dirección, pues aún guardaba esperanzas de que encontráramos al niño. Llegué desde la ubicación de los camerinos directamente sobre el escenario. Encendí las luces, sin embargo, no vi a nadie allí. En el sitio no se encontraba ni siquiera un ratón. Aún así, me puse a revisar en cada rincón del lugar. Debajo de una de las bancas, frente al escenario, encontré un muñeco extraño. Estaba hecho con una especie de cerámica con ropa pequeña de tela hecha a la medida. Parecía la figura de un niño, pero con un rostro muy desagradable. Me llevé el muñeco a guardar en mi locker. Aunque era algo espantoso, no dejaba de ser algo extraño, y quizás pudiera servir como evidencia para la policía. Apenas estaba cerrando mi locker y me disponía a calentar mi comida, cuando vi corriendo a alguien por el pasillo. Rápidamente tomé mi tolete y un taser. Después salí a embestir a quien hubiera irrumpido en el pasillo. En esa zona, la iluminación era muy tenue. Aún así, pude ver una silueta moviéndose lentamente hasta doblar una esquina, donde se tomaba una pequeña rampa que daba en dirección a los palcos. Por la forma que mostraba, parecía que fuera una persona muy alta que se movía torpemente. Llegué a la zona de palcos y como no vi la silueta, me puse a iluminar entre los asientos. Mientras lo hacía, sentí cómo me empujaron con violencia, logrando que me estrellara fuertemente contra una banca. Por reflejo, me puse de pie, ignorando el dolor que me causó aquel golpe. Rápidamente me puse a buscar a mi agresor, pero no vi nada ni a nadie. Sin embargo, entre las butacas, escuché unas pequeñas risas que terminaron por asustarme. Me dirigí a la cabina donde teníamos las pantallas y me quedé encerrado hasta que llegó mi relevo. Al siguiente turno, volví acompañado de un rosario y un pequeño folleto con algunas oraciones. Mi compañero se quedó unos momentos a platicar conmigo, pues quería mostrarme algo que encontró en el mismo sitio donde yo tomé el extraño muñeco. Era una bolsa con cabellos humanos, amarrados de tal manera que formaban figuras humanas como pequeños muñecos. Estos objetos me parecieron tanto repugnantes como aterradores, y aunque sentía deseos de quemarlos, preferimos almacenarlos junto al muñeco que encontré yo. Ese turno no quería quedarme solo, ya me sentía asustado, así que en ese turno solo hice rondines durante el día.
y al llegar la noche me quedé encerrado en la cabina mirando las cámaras. Pero el estar encerrado no me liberó de espantos, ya que en las pantallas pude ver cómo en las puertas de acceso a alas grandes se abrían y cerraban por sí solas, mientras que los reflectores del escenario se encendían y movían en todas direcciones. No quise salir a ver si alguien estaba moviendo las luces desde la sala de control. En lugar de eso, me quedé petrificado rezando, mirando en dirección contraria a las pantallas. Desgraciadamente, no pude controlarme todo el tiempo, y en un momento de inconsciencia, miré en dirección a la cámara que apuntaba al escenario. Los reflectores iluminaban de forma directa. Entonces la vi. Era una mujer. Bueno, si así pudiéramos llamarla, porque su rostro era más parecido al de un payaso. No sabría cómo explicarlo. Era como si algo intentara hacerse pasar como un humano. Entré en pánico. Corrí hasta donde se encontraba la caja de energía del teatro y bajé los interruptores. Después de eso, con ayuda de una lámpara, regresé a la cabina. Allí me quedé en completa oscuridad. Cerca de las 3 de la madrugada, vi una esfera de luz blanca atravesar el almacén que se encuentra frente a la cabina. Sentí tanto miedo que creí que me iba a desmayar e inmediatamente me puse a rezar. No sé cuánto tiempo habrá durado esa esfera de luz fuera de la cabina, porque estuve cerrando los ojos. No obstante, cuando volví a abrirlos, la luz había desaparecido, pero los fenómenos no. Seguí escuchando ruidos extraños y hasta pasadas las 5 de la madrugada, todo se calmó. Sentí un gran alivio cuando terminé mi turno. Al día siguiente, me llamaron del trabajo para pedirme que llegara un poco antes, pues el otro guardia renunció. No me negué a asistir, pues para ese entonces necesitaba bastante el dinero. Además, ya había identificado más o menos en qué horario ocurrían los fenómenos. Estando en el trabajo, llamé a la casa de mi relevo, a quien conocía muy bien y se me hacía muy raro que hubiera renunciado así como así. Me contestó una de sus hermanas. Me dijo que había sufrido un accidente en el teatro y se encontraba grave en el hospital. No me quiso contar más, pero yo ya me hacía una idea de qué era. Cuando pude, me dirigí al hospital civil, pues por los pasillos escuchaba a una mujer cantando. Al salir del trabajo, me dirigí al hospital civil a buscar a mi compañero. Me intrigaba saber qué era lo que le había ocurrido. Llegué justo cuando lo estaban dando de alta. Tenía una pierna rota y una lesión en la cabeza. Cuando le pregunté sobre lo que le había pasado, él me preguntó si no había visto a la bruja que salía debajo del escenario. Según él, ese ser lo estuvo cazando y lo atrapó justo saliendo de los palcos. Se cayó y golpeó. Por eso, ya no deseaba volver al teatro jamás. Dijo que miró a la bruja de frente y la forma de su cara era algo que no podía quitar de su mente. Yo le conté todo lo que me ocurrió y que encontré que los fenómenos ocurrían durante un horario. Antes de despedirme, él me pidió que sacara los objetos que nos encontramos y les prendiera fuego, pues no tenía la menor duda de que el teatro era el hogar de una bruja. Me di a la tarea de quemar los horribles muñecos dentro de un bote de basura. Desafortunadamente, esa no fue la solución a las apariciones. Esa bruja acechaba por todo el edificio, incluso fuera del horario que había identificado. Es más, durante 2 noches pude verla parada frente a la cabina. Para mi suerte, me movieron del lugar. Sin embargo, me enteré de muchos guardias que salieron accidentados en el teatro, el cual volvió a abrir solamente por una temporada, hasta que cayó en bancarrota y derrumbaron el edificio. Dicen que encontraron varias cosas siniestras entre los escombros, cabelleras humanas, huesos de manos, pero nada que lograra identificar al niño que se perdió. En la actualidad ya no queda ni rastro de ese antiguo teatro, y solo algunas personas aún lo recordamos con horror.
La pintura. Hace tiempo fui de intercambio a estudiar a Chile. Siempre he sido un alumno destacado. Solía ser una persona muy escéptica, pues en todo el tiempo que viví en México, jamás me ocurrió nada paranormal. Y aunque en mi familia suelen ser algo supersticiosos, yo siempre intentaba encontrarle una explicación racional a las historias de mis abuelos o mis padres. Hoy en día pienso diferente. Sé que existen cosas más allá de nuestra comprensión, a las cuales siempre intentamos darle un nombre, pues esto resta miedo a lo que no comprendemos. Aún así, sabemos que estamos lejos de conocer la verdad acerca de los fenómenos paranormales. No viajé solo, éramos varios estudiantes de la universidad. En total íbamos 5, 3 chicas y 2 chicos. Nos recibieron en una casona antigua que funcionaba como hogar para estudiantes. Siento que reflejan un arte que hoy en día no puede ser creado de la misma manera. En verdad que la casa se veía muy antigua y estaba llena de cuadros, pinturas y esculturas de todo tipo. Desde el primer día que llegamos, me quedé largo rato mirando cada una de esas obras. No conozco mucho de arte, pero sí tengo sensibilidad para sentir lo que transmiten las pinturas. La mayoría eran coloridas y alegres, excepto una pintura que estaba en la entrada de una pequeña biblioteca. No mostraba algo siniestro esa pintura, me parecía más bien algo bizarra, extraña. Se trataba del retrato de una mujer con el rostro pintado de blanco y llevaba un largo olán alrededor del cuello. Tenía los ojos cerrados, la palma derecha viendo hacia arriba y sobre ella un extraño amuleto. Sentí mucha repulsión hacia esa pintura. No sé, me transmitía una sensación horrible. Debido a esto, cuando tenía que entrar a la biblioteca, lo hacía sin mirar en dirección hacia esa pintura. En esa casa vivían más estudiantes, pero no de intercambio, eran originarios de Chile. 2 chicas estudiaban literatura y eran fanáticas de las leyendas de fantasmas. Un día me hicieron unas recomendaciones algo extrañas. Me dijeron que intentara no salir de mi habitación después de las 3 de la mañana, sobre todo no pasar por el patio central, ni tampoco entrar a la biblioteca. Yo, pensando que solo me querían jugar una broma, me reí de sus recomendaciones, pues, como les dije antes, era escéptico. Después de que me hicieran sus recomendaciones, evité salir, pues presentía que si lo hacía, seguramente las chicas intentarían asustarme. Una noche no podía dormir, así que me paré de la cama para encender la luz y leer un libro. Esto siempre logra cansarme la vista y me hace caer dormido, sobre todo si son libros de la escuela. El apagador está a un lado de un enorme espejo en forma oval. Encendí la luz y me vi reflejado en él. Mientras lo hacía, vi reflejado una mano ajena en la parte inferior izquierda del espejo. Era la mano de una mujer. Eso me sorprendió bastante. Después comencé a escuchar como si arañaran el espejo. Me reí de los nervios. Lo que me estaba ocurriendo no tenía explicación alguna. Lo único que se me ocurrió hacer fue apagar la luz y salir de la habitación. Me quedé en un sofá de la sala de estar que se encontraba en la entrada. Allí estaba una de las chicas chilenas haciendo tarea. Apenas la vi, inmediatamente le pregunté sobre por qué no cumplía sus recomendaciones. Ella me contestó que en esa sala no ocurría nada extraño. Era un lugar seguro en la casa. Enseguida señaló un enorme crucifijo en la pared. No quise contarle lo que me acababa de ocurrir, pues aún estaba en negación. Intentaba darle una explicación a lo que me ocurrió frente al espejo. Estuve sentado en el sillón hasta cerca de las 5 de la madrugada. Tenía clase a las 10, así que a esa hora me regresé a mi habitación. Por fortuna, aquello ya había desaparecido y caí dormido como tronco. Desperté 15 minutos antes de mi clase, así que no alcancé a desayunar. En el plantel universitario me encontré a otro compañero de intercambio. En un receso me contó que, en la noche, vio una sombra caminar por el pasillo de la biblioteca. Estuve casi a punto de platicarle mi incidente con el espejo,
pero me mordí la lengua. Mis compañeros sabían que yo no creía en esas cosas y ya me imaginaba la burla que me harían. 2 noches seguidas escuché como si arañaran el espejo. No me atreví a pararme a encender la luz. Mejor me coloqué mis audífonos y subí el volumen intentando ignorar los extraños sonidos. Pasando los días, varios estudiantes fueron abandonando poco a poco la casa y nos terminamos quedando solo los del intercambio. Durante ese tiempo, escuché de voz de mis compañeras que estaban ocurriendo cosas extrañas en la biblioteca, fenómenos que desafiaban la realidad. Decían haber visto un libro que se levantaba en el aire para después estrellarse contra un muro. También decían haber visto una mujer detrás de un estante con una cara demasiado blanca y llevaba una vestimenta muy anticuada. Yo les pregunté si la mujer que habían visto se parecía a la misma que estaba en el cuadro de la entrada de la biblioteca. Mi pregunta exaltó a mis compañeras, ya que ahí cayeron en cuenta que eran muy parecidas. Una cosa curiosa que todo el tiempo pasé en esa casa fue que a pesar de lo que estaba ocurriendo, jamás tuve una pesadilla. De hecho, ahora que lo recuerdo, no tuve sueños. Otro día en la universidad me encontré con una de las chicas que se habían mudado de la casa. Le pregunté por formalidad por qué se salió de la casa y solo me dijo que había conseguido un lugar mejor. Con una mirada de asombro me preguntó si yo seguía en ese lugar. Le dije que sí, pero dentro de mí despertó cierta intriga sobre el tono en que me hizo la pregunta. Era como si ella ocultara algo. Llegó la temporada de exámenes. Cuando tienes beca, no puedes tener un bajo promedio, así que varias noches me quedé estudiando, pero por los sonidos que ocurrían en mi habitación, siempre estudiaba en una de las salas. La primera noche que estuve allí, no ocurrió nada fuera de lo normal. Sin embargo, los siguientes días, comenzaron a ocurrirme varias cosas. Primero, escuchaba la madera de los sillones y demás muebles tronar. Después, vi como una silla colocada frente a mí se movió unos centímetros por sí sola. Lo mismo ocurrió los siguientes días. Aparte, sentía una presencia. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo invisible de repente llegara, desatando los fenómenos paranormales que ocurrían a mi alrededor. Me moví del lugar al tercer día, hasta otra sala, casi a un lado de la biblioteca. Aquí, al igual que en la sala anterior, la primera noche no ocurrió nada, pero a partir de la segunda volví a experimentar los mismos fenómenos y algo peor. Vi unas extrañas luces dentro de la biblioteca. Convencí a 2 de mis compañeros para que me acompañaran a la sala a estudiar. Estando ya en la sala, les confesé que ya no era escéptico. Al contrario, creía que algo muy extraño estaba ocurriendo en esa casa. Pensé que me harían burla, pero eso no ocurrió. Al contrario, ellos dijeron creerme, pues era claro que algo paranormal ocurría en aquella casa antigua. De pronto, vimos varias luces avanzar en dirección a la biblioteca. Todos nos quedamos mirando hacia allá. De pronto, vimos saliendo a esta extraña mujer. Al principio, creímos que se trataba de una persona disfrazada, pues se veía demasiado real. No fue hasta que vimos su rostro que reconocimos que se trataba de una bruja. La nombramos así porque eso parecía. Se movía con torpeza, esbozando una sonrisa malévola. El terror se apoderó de nosotros, por lo que terminamos saliendo hacia la calle. Pedimos alojamiento en otra casa, donde tuvimos que compartir habitación entre varios compañeros. No importaba que estuviéramos incómodos, no pensábamos regresar a esa casona donde la bruja en la pintura rondaba los pasillos. Tiempo después, nos enteramos que esa casa tenía un pasado turbio. Se contaba que el ex dueño de la casa se casó con una mujer que practicaba la brujería. Según las personas, la mujer raptó y asesinó a varios de los hijos de los sirvientes, lo que desató el odio entre los empleados, que la terminaron linchando y enterrando bajo la biblioteca de la casa. Y la pintura de la biblioteca era un retrato de ella.
La muñeca de la bruja. Vivo en el campo, en una pequeña comunidad de Chiapas. Algunas personas pensarán que en un lugar tan alejado de la ciudad no ocurren cosas interesantes, pero se equivocan. Si bien la mayor parte del tiempo la vida en el campo es tranquila, al estar libres de celulares o televisiones, estamos más atentos a lo que ocurre en el mundo real que las que aparecen en las películas o las novelas. La siguiente historia, les puedo asegurar, es 100% real, pues todos en la comunidad lo vivimos. No es extraño ver de vez en cuando extranjeros que van de paso o que llegan a pedir alimentos. Pero en una ocasión llegó una caravana con carpas e incluso con algunos animales. Recuerdo que mi madre me dijo que era una comunidad gitana, que debíamos tener cuidado de no salir solos mientras ellos estuvieran allí. Yo recuerdo que las mujeres vestían de manera extravagante, con faldas largas, muchos colores brillantes. Además, hablaban con un extraño acento. Las mujeres te ofrecían leerte la mano o realizar lectura de cartas y cosas así. En mi comunidad somos muy católicos y este tipo de prácticas no son aceptadas. A mi parecer, aquellas personas tenían rasgos muy bellos. A mí me llamaba mucho la atención su aspecto, pero solo podía verlos a través de mi ventana. Después de un par de semanas, la caravana se fue, quedándose solo una carpa a las afueras de mi comunidad. Como pueden imaginarse, no nos dejaban arrimarnos a esa carpa, ni siquiera los adultos se atrevían a acercarse a ella. Mi madre creía que simplemente dejaron la carpa sola. Cuando eres niña, todo aquello que está prohibido despierta una enorme curiosidad. Así pues, varias veces intenté, al lado de otras niñas, entrar a la carpa y ver qué había dentro. Desafortunadamente, después de 5 intentos, no logramos ir, pues nuestros padres nos atrapaban a medio camino. Pero un día, en época de cosecha, los adultos no estaban y aprovechamos para ir a meternos a la carpa. Dentro de esta olía a inciensos, el piso estaba cubierto por varias alfombras, también vimos sillas sin respaldo, y al fondo una cortina que dividía lo que vendría a ser el dormitorio. Allí había un catre, varias sábanas, y debajo había un enorme rectángulo. Retiramos las sábanas y descubrimos una enorme caja de madera con un marco de cristal, y dentro había una muñeca de tamaño real, como una niña de 12 años. Iba recostada de lado. En una mano sostenía un plato con un cráneo humano, y a sus pies estaba un león de peluche. La muñeca se veía muy real, era hermosa, sus ojos en color verde, su piel pálida, e iba vestida con un hermoso vestido color hueso. A todas nos encantó la muñeca, así que decidimos romper el vidrio de la caja y tomarla para jugar con ella. Extrajimos la muñeca y dejamos todo lo demás. Corrimos hasta un almacén abandonado en los límites de nuestra comunidad. Sabíamos que no podíamos jugar con ella libremente, pues si se daban cuenta nos la quitarían y castigarían. Fueron varios días felices en los que nos compartíamos la muñeca para jugar. Quién sabe de qué material estaría hecha. Se sentía como plástico, pero era suave y sólida a la vez. A partir de que tomamos la muñeca, en la comunidad ocurrió un rumor. De una manera extraña, una mujer con ropa parecida a la de una monja se aparecía en los límites de la comunidad. En un principio no creímos estos rumores, pues a los adultos les gustaba inventar este tipo de historias para que no nos alejáramos de la comunidad. Después de un tiempo, nos olvidamos de la muñeca, la dejamos enterrada en el almacén abandonado. Para esto, la carpa donde la encontramos ya estaba toda desgarrada, y un día alguien del pueblo le prendió fuego. Un día, jugando a las escondidas, yo me escondí en una enramada muy cerca de donde estuvo la carpa. De repente, alguien me tocó el hombro. Cuando me giré para ver quién era, vi una mujer vestida con ropa muy extraña. Parecía como un hábito de monja, pero sus colores eran muy brillantes. La mujer me preguntó que si no había visto a su hija. Me puse nerviosa y solo le dije que no, moviendo la cabeza.
En eso, la perdí de vista unos segundos y desapareció sin dejar rastro. De repente, escuché a una de las niñas llorar. Todos salimos de nuestros escondites. Encontramos a la niña debajo de un árbol. Tenía una quemada horrible en su brazo derecho. Ella decía que una bruja se lo había hecho. Rápido, corrimos con los padres de la niña, quienes no nos creyeron y nos revisaron los bolsillos en busca de cerillos o un encendedor. A pesar de que no encontraron nada, no nos creyeron y nos acusaron de haber tirado los cerillos en algún lado. A mí me castigaron sin dejarme salir de la casa durante una semana. Una noche me desperté muy asustada, pues escuché un sonido muy extraño. El cuarto donde dormía tiene ventana en dirección a unos árboles. Cuando me asomé, vi una enorme ave que hoy es día que no puedo identificar. Tenía un rostro horrible y producía un chillido desesperante. Esa noche dormía en el cuarto de mis padres. Ellos me pusieron a rezar, no sin antes decir que todo eso lo provocaban mis mentiras. Los rumores seguían circulando por la comunidad. Las personas seguían diciendo que se habían encontrado con una mujer muy extraña en el camino. Ella les preguntaba si no habían visto a su hija y después desaparecía. Otra cosa extraña que pasó durante aquella época es que los animales se comportaban de manera extraña y algunos gatos callejeros desaparecieron de la nada. Para cuando me dejaron volver a salir, varios de los niños me dijeron tristemente que a sus gatos se los comió una bruja. A la niña que se le había quemado el brazo le quedó una horrible cicatriz. Ella nos contó que esa vez la bruja le dijo que si no le devolvía a su hija, se la llevaría a ella. Fue cuando la tomó del brazo y le dejó esa marca. Ella estaba muy asustada. No se alejaba de nosotras y ni de broma quería salir de la comunidad a jugar. Platicando entre los niños, nos acordamos de la muñeca y nos preguntamos si no sería eso lo que buscaba la bruja. Entonces fuimos al almacén abandonado a buscar la muñeca. Pensamos que si la dejábamos en las afueras de la comunidad, la bruja nos dejaría de molestar. Al principio no encontrábamos la muñeca. Ni siquiera nos acordábamos en qué parte la enterramos. Cuando al fin la encontramos, la muñeca estaba toda destruida. Tenía una pierna rota y los brazos le colgaban. Su rostro ya no era hermoso, más bien era una mueca de dolor. Todas nos sentimos aterradas con la muñeca. La guardamos en una bolsa negra. De camino nos encontramos al papá de uno de los niños, que de inmediato nos obligó a vaciar la bolsa. El señor de inmediato comenzó a preguntarnos de dónde la habíamos sacado. No quiso agarrar a la muñeca, la veía con asco. Nos dijo que nos deshiciéramos de ella o le diría a los padres de todos. Así que de inmediato la tomamos y fuimos a dejarla en las afueras de la comunidad, cerca de donde estaba la carpa. Aquella noche pareció que el diablo visitó la comunidad, pues todos escuchamos cosas raras. Los animales se comportaban extraño y todos coincidían en que escucharon pasos en las azoteas de las casas. A la mañana siguiente fuimos al lugar donde dejamos a la muñeca, pero ya no estaba. Nos sentimos aliviados, pues creímos que al fin la bruja nos dejaría de acechar. Yo ya no volví a ver nada. Sin embargo, muchos de los niños dijeron que habían visto a la misma mujer afuera de sus ventanas. A veces veían cómo se transformaba en una horripilante ave, muy parecida a la que yo vi aquella noche en mi ventana. La terminal de autobuses. Cuando era más joven, trabajaba de pintor. A veces nos tocaba ir a lugares muy alejados, cosa que se nos complicaba un poco, pues antes no había tanto servicio de camiones como hoy en día. Debido a esto, intentábamos siempre salir a la misma hora, porque muchas veces, por andar realizando horas extras, no alcanzábamos ninguna ruta de camión. Alguna vez pedimos aventón, pero no nos daba mucha confianza. Un tiempo tuvimos que trabajar para Santa Anita, en un coto privado muy lujoso.
Yo vivía por Zapopan y para llegar a mi casa era necesario tomar 3 rutas diferentes. Debido a esto, el patrón nos dejaba salir un poco antes de la hora. Un día, poco antes de salir, una señora se nos acercó a un compañero y a mí para pedirnos que le pintáramos un cobertizo. Como no era tan tarde, se nos hizo fácil hacer el trabajo. Nos dieron las 8 trabajando. Ya nos faltaba muy poco para terminar, pero mi compañero no se quiso esperar. Entró en pánico por eso del transporte y se fue rápido. Yo me aferré a terminar, no me importó la hora que era. Cuando terminé, la señora, muy agradecida, me pagó más de lo que le iba a cobrar. Hasta entonces me percaté que ya pasaban de las 9 de la noche. Salí corriendo, pues la parada del camión estaba como a 20 minutos del coto en el que estábamos trabajando. Llegué justo cuando el autobús se alejaba de la parada. Maldije, pensando en que todo lo que acababa de ganar se me iría en pagar un taxi hasta mi casa. En eso, me encontré una persona en la parada, a quien le pregunté si no sabía si otro camión pasaría. Esa persona me respondió que el último se acababa de ir, pero que si cruzaba un llano que se encuentra a nuestras espaldas, podía agarrar un autobús foráneo. Ese dejaba de pasar ya muy tarde. La distancia entre el llano y la terminal de autobuses era muy larga. Solo había una brecha por donde se podía caminar. Todo lo demás eran pastizales. Saqué una pequeña lámpara que cargo de llavero para iluminar el camino. Tenía una extraña sensación, ese tipo de estado de alerta en que cualquier ruido te causa un sobresalto. Escuchaba ranas croando, algunos pájaros haciendo ruidos extraños. Incluso escuché como si muchas serpientes se deslizaran entre el pastizal. Me paré en medio de la nada, intentando decirme a mí mismo que nada malo estaba ocurriendo. En eso, mientras iluminaba a un lado del camino, vi salir miles de pequeñas serpientes. Algunas de ellas me rozaron los pies. Yo sentí que la sangre se me bajó al suelo, pero ninguna de esas pequeñas víboras me atacó. Actuaban de manera muy rara. Preferí seguir parado sin moverme, hasta que las serpientes desaparecieron entre los matorrales. Enseguida aceleré el paso. Muy a la lejanía, se veían las lámparas de la iluminación callejera y un enorme letrero que anunciaba un burdel. Quizás la distancia real no era tanta. Sin embargo, debido al estado de desesperación en el que estaba, se me hacía interminable el camino. Comencé a recordar las historias de brujas que me contaba mi abuela cuando era niño. Recordé sobre todo la historia de las bolas de fuego en el campo. Esto provocó que mi corazón se acelerara y, para mi desgracia, un destello luminoso cayó casi frente a mí, cegándome por un momento. Cuando al fin pude abrir los ojos, el destello había desaparecido, y a un lado del camino, cerca de un enorme árbol, escuché que alguien me silbaba. Iluminé con la pequeña lámpara. Entonces vi el rostro de una mujer que era demasiado pálido, demasiado perfecto, muy irreal. Parecía más una máscara que una cara. La mujer cerró los ojos cuando le puse la luz por la cara. Enseguida esbozó una sonrisa y volvió a silbar mientras me indicaba con una mano que me acercara a ella. Me sentí aterrado. Mientras más veía a aquella mujer, más extraña me parecía. Comencé a correr, pero esto no fue buena idea, pues al hacerlo a oscuras caí por un pequeño barranco. Quedé lleno de raspones y con un tobillo torcido, pero ni siquiera lo sentí, pues escuché de nuevo el silbido de esa mujer. Me levanté y, arrastrando el pie que tenía dañado, empecé a salir del barranco. En ese momento, otro ataque de pánico se apoderó de mí. No podía dejar de recordar las historias de brujas, sobre todo lo que me contaron que eran capaces de hacer. Según mi abuela, esos seres podían alterar la realidad para hacer que te perdieras y atraparte para robarte el alma. Sé que lo que vi fue real, no me importa si las personas me creen o no. Cuando logré subir al barranco, vi de frente a esa mujer, y de pronto se abalanzó a mí para tomarme del brazo. Desesperadamente intenté zafarme, sin embargo, sentía que me aplicaba más fuerza. Escuchaba su silbido en mi oído,
No sabía qué hacer, así que comencé a rezar un credo. Solo así pude zafarme de esa mujer. Caminé tan rápido como pude con el tobillo torcido, pidiéndole a Dios que me salvara. Todo el camino escuché los silbidos. Juro que sentí que mi fin había llegado. Cuando llegué al fin junto al letrero, me encontré a 2 mujeres y un hombre. Una de las mujeres me preguntó si me había ocurrido algo, pues me veía todo pálido. Aparte de los raspones que presentaba, yo no quise contarle todo, solo le dije que me había asustado. La mujer puso cara seria y me contestó que no era la primera persona que veía una bruja en aquellos terrenos baldíos. Enseguida les pedí que de favor me dijeran en qué dirección se encontraba la terminal de autobuses. Ellas me dijeron que aún quedaban lejos de allí, pero que justo por enfrente de ese lugar pasaba el camión que iba al centro de Guadalajara. Me acababan de indicar esto cuando vi el autobús a una cuadra. Como pude, lo alcancé y me subí. Llegué ya muy tarde a mi casa aquella noche. El resto de días no permití que se me hiciera tarde y sobre todo evitaba ese lugar baldío. Le conté esta historia a un compañero pintor, quien me dijo que vio algo parecido en la terminal de autobuses. Sé perfectamente bien que aquello que vi fue una bruja. No quisiera imaginarme cuál sería el verdadero rostro de ese ente, ni sus intenciones para conmigo. Por fortuna, reaccioné de la manera adecuada. Si no, quién sabe si estaría relatando esta historia.